Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad jurídica aquí en la casa de LP Pasión por el Derecho. Quien les habla es Anthony Rosas y el día de hoy tengo el grato placer de poder conversar con el doctor Forni Namanco sobre una materia muy relevante que es la materia inmobiliaria. El día de hoy abordaremos los tópicos más relevantes en marco de la nulidad de los actos jurídicos en materia inmobiliaria. Como bien les mencionaba, el día de hoy nos acompaña el doctor Forni Namanco, quien forma parte también de la plana docente en nuestro nuevo diplomado en Derecho Inmobiliario, registral y notarial, un diplomado que ya estamos a vísperas de iniciar, del cual si se inscriben hasta el 4 de agosto podrán llevarse un libro gratis, además de ciertos beneficios adicionales. En razón de ello, el doctor Ford formará parte de la plana docente. Y bueno, doctor, coméntenos, ¿cómo se encuentra esta tarde? Gracias, Anthony. Bien entusiasmado por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Excelente, doctor. Mire, para aterrizar las cosas, vamos a irnos ciertamente por aterrizar el concepto del acto jurídico. ¿Qué es la nulidad del acto jurídico? Bueno, tenemos la nulidad de un acto o negocio jurídico, de un contrato, cuando éste legalmente, vamos a decirlo así, no va a producir efectos jurídicos. Tiene un defecto que para la ley es intolerable que el acto o el contrato se mantenga, ¿no? Si estamos hablando del rubro inmobiliario, es un contrato sobre un inmueble que la ley no tolera, tiene un defecto que hace que, en sencillo, el contrato pierda todo valor legal, Entiendo. ¿no? Y esos defectos están en el artículo 219 del Código Civil, ¿no? Allí hay una lista que hay que tener muy en cuenta al momento de celebrar un contrato vinculado a bienes inmuebles, ¿no? Porque si se presenta alguno de los supuestos del 219, vamos a tener un contrato, un acto nulo, pero debemos tener en cuenta que de repente yo puedo decir esto es nulo, el vendedor puede decir esto es nulo, el comprador no, puede negarlo, o viceversa. Entonces, quien va a tener la última palabra, desde luego, es, como decía Miguel Reale, quien va a tener la interpretación privilegiada del problema es el juez, ¿no? Entonces, o el árbitro, si es que ese contrato inmobiliario tiene una cláusula arbitral, ¿no? Una vez que el juez o el tribunal arbitral determinen finalmente que hay uno de los vicios del artículo 219, ya será el contrato inmobiliario, pues, oficialmente nulo, digamos, ¿no? Hay una metáfora un poquito, siempre yo en clase digo, un poco macabra. Nace muerto, dice, ¿no? Porque no produce ninguno de los efectos que normalmente tendría que producir, ¿no? Entonces, pero el certificado de defunción oficial, digamos, es el que emite el Poder Judicial. Claro. Si las partes consideran que el contrato es nulo, pueden desentenderse de él, pero bajo el riesgo que en un proceso judicial se determine que realmente no es nulo. Y entonces quien se desentendió le va a costar un tema de responsabilidad civil, una indemnización, por desentenderse de un contrato que en rigor, por lo menos para la autoridad, no resultó inválido, no resultó nulo, ¿no? Muy Eso es en interesante. buena cuenta la nulidad, ¿no? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la aclaración y cita normativa. Propiamente las causales de nulidad en el 219, anulabilidad 221 y los Así es. requisitos esenciales en el artículo 140. Ahora, es cierto que la jurisprudencia ha enriquecido muchísimo la interpretación de estas causales, de estos incisos de esta norma, ¿no? Ahora, surgen muchas preguntas cuando hablamos de la nulidad de oficio. Se han convocado plenos casatorios para resolver ciertas interrogantes. Cuando nosotros nos encontramos en el ámbito inmobiliario, bien lo comentaban algunos docentes de la casa, nosotros como abogados inmobiliarios, en el ejemplo, debemos evitar llegar a litigios, debemos evitar llegar a procesos judiciales, porque bien sabemos que son lentos. Lamentablemente no hay mucha celeridad en muchos casos y eso termina perjudicando a las inmobiliarias. Si es que yo soy un comprador, una persona que quiere adquirir bienes inmobiliarios, ¿qué diligencias debo realizar antes de realizar una compra con una inmobiliaria para de esta manera evitar que el acto pueda culminar en nulo? Bueno, se tiene que revisar una serie de elementos, ¿no? Y van a depender también de las circunstancias de cada caso. No hay necesariamente un recetario exacto, ¿no? Eso va a depender de las circunstancias particulares y de hecho, recordemos que no todos los bienes en el Perú están inscritos, ¿no? Ese también es otra realidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, de manera general, lo principal podría ser, entre otros,
ver la información registral del inmueble, a quién registralmente le pertenece, y la situación posesoria, quién está bajo control de ese bien, Ujú. ¿no? Y en un tercer momento es pues examinar hasta qué punto hay una identidad entre el que posee y el titular o titulares registrales, ¿no? Porque Ujú. si por ahí hay un divorcio, habría que tener cuidado, ¿no? Porque de Claro. repente quien está poseyendo no es el titular registral, entonces yo de repente tengo que tener en cuenta la posibilidad de castigar el precio si es una compraventa, que es el contrato por excelencia, Ujú. porque quizá está con ocupantes precarios y cuando yo Ujú. lo compre voy a tener que iniciar un desalojo, Sí. ¿no? Y también el asunto de los poderes, ¿no? Porque muchas veces quien vende, quien está a cargo de la transferencia no es el que aparece en registros públicos, Ujú. ¿no? Es un representante, un encargado. Entonces yo tengo que cerciorarme de que cuente con las facultades suficientes para cerrar la operación en los términos que queremos hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, si hay un representante, ya el tema de los poderes entra a tallar. Ver si no es una persona natural, si es una persona jurídica. Ujú. Podríamos considerar que los titulares son una sucesión, están todos los sucesores, Ujú. ¿no? Y ya sabemos que el registro no es constitutivo. Entonces, siempre el asunto de la información registral pegado a la posesión por la sentencia del TC del caso del tercero de buena fe, ¿no? La 018-2015, son, digamos, no los únicos, Ujú. va a depender del caso, pero son los principales elementos a considerar, ¿no? El tema de poderes, el tema del registro y el tema posesorio, ¿no? Digamos que son los factores que podríamos considerar protagónicos, pero desde luego no los únicos, ¿no? Va a depender ya caso por caso si es que surge algún detalle y uno tiene que ser consciente pues que a veces hay riesgos, Sí. ¿no? Y como se dice, el que no arriesga no gana, ¿no? Ya. Entonces ya entramos al ámbito de las personas que compran predios con problemas, Ujú. ¿no? Entonces ahí tienen que, muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? Varias veces, doctor, este predio tiene problemas, posibilidades de éxito, ¿no? ¿Qué se puede argumentar, qué no se puede argumentar, qué dice la jurisprudencia, qué dice la ley? Porque en función de eso voy a tener más o menos armamento, municiones, ¿no? Ujú. Pero también uno no debe confiarse, Anthony, porque ha ocurrido que, claro, uno dice, eso está ocupado. El titular registral dice, no tiene nada. Ujú. Y en efecto, la persona que está adentro, no, que yo tengo derecho, pero muéstrame. No, yo no tengo por qué mostrarte a ti, Ujú. ¿no? Bueno, no tiene nada, porque lo usual, lo esperable es que si la persona está poseyendo, muestre sus cartas. Ujú. Eso es lo normal, pero no siempre, pues, Anthony, esa es la mente. Siempre hay riesgos, ¿no? Entonces, pues, inicia el proceso el nuevo titular, el nuevo comprador, y resulta que el poseedor, los poseedores tenían ciertos documentos Ujú. que le pueden más o menos complicar la vida a un demandante. Claro que De sí. repente, un desalojo se complica y el demandante va a tener que optar por el camino un poco más largo, que podría ser un poco más problemático de la Ujú. reivindicación en función de lo que muestre el sujeto, ¿no? Ahora, si tiene una antigüedad posesoria inesperada y alega la prescripción adquisitiva, por eso, ¿no? Uno debe ser consciente de que va a haber riesgos y el asunto es, a más riesgo, la inversión que uno haga de repente en un principio podría ser menor, pues obviamente no es lo mismo adquirir un bien sin problemas, entre comillas, limpio, Ujú. que un bien con inconvenientes. Claro. Pero bueno, ya entramos ahí en un ámbito de decisión comercial, Ujú. ¿no? Y el inversor va a tener pues que evaluar Entiendo. bien, ¿no? A veces hay sorpresas, como en el mundial, ya hay sorpresas también a veces, ¿no? Muy interesante, doctor. Y me encanta porque hemos hablado de muchos temas en tan pocas palabras. Hemos hecho mención de la relevancia de registros, podríamos citar el 2012 que habla de la publicidad registral. Mm. También hemos hablado de esos tipos de procesos que se dan como consecuencia de un problema de propietarios y muchas veces de poseedores. Ujú. Mejor derecho de propiedad, reivindicación. Y también hemos hecho una suerte de alusión a la relevancia de ver que el poseedor es justamente el propietario, ¿no? Porque lamentablemente no se puede alegar la buena fe simplemente con palabras, debe tener argumentos sólidos y de rigor para de esta manera para poder argumentar bien una demanda y posteriormente litigar en un caso. Cuando nosotros revisamos algunas resoluciones de Indecopi,
nos vamos a encontrar que muchas inmobiliarias terminan siendo sancionadas porque no cumplen el criterio de idoneidad. Generan una falsa expectativa al consumidor y esto posteriormente ocasiona una denuncia administrativa, procedimiento administrativo sancionador y posteriormente incluso pueden acudir a sede judicial ya con la sanción correspondiente, ¿no? Sabemos que Indecopi no te devuelve, por así decirlo, el dinero, no te resarce, no te indemniza. No de responsabilidad civil. No obstante, sí tiene lo que son las medidas correctivas, ¿no? Un tema muy, muy criticado, muy debatido, que tal vez sea motivo de una tertulia posterior. Por supuesto. Pero aquí la pregunta surge en marco de, doctor, cuando nosotros realizamos una compraventa de un bien inmueble, yo, por ejemplo, como parte compradora, ¿qué tan importante es que vea registros públicos y vea la posesión real de este bien al momento de realizar el contrato? Sabemos que es importante, pero quisiera que usted explique un poco más sobre el tema. Bueno, a ver, allí hay dos cosas, ¿no? Primero, como ya hemos mencionado, es crucial ver que entre la información registral y la situación posesoria haya sintonía, hay armonía. Lo que dicho esto, ¿no? Lo que se debe tener presente también es el alcance de la buena fe en este punto, ¿no? Porque muchas veces la gente que está dentro de un predio sin mayor título o con un título, voy a decirlo así, insulso, ¿no? Que no tiene mayor peso, no tiene mayor respaldo normativo, estos sujetos dicen muchas veces, no vino a buscarme, no vino a hablar conmigo, adquirió, compró sin mirar la posesión. Celebró el contrato inmobiliario sin visitar la posesión. No hay una evidencia, no hay un medio de prueba, no mis vecinos, acá la gente, ¿lo conocen a este demandante? No, ¿quién será? Nunca vino. Y adquirió sin revisar la posesión. De repente Anthony la revisó, chequeó, pero no va a estar pues yendo con un notario y hacer una inversión de esa índole para registrar su visita. De repente cuando fue, ok, no pudo entrar, pero la persona o los poseedores no estaban. En fin, no hay un registro fehaciente de su visita. Pero lo cierto es que este adquirente confió en lo que le dijo el titular registral. Le dijo la verdad. Está ocupado por sujetos que no tienen ningún documento trascendente. Bien visto el asunto, disculpando la expresión, el papelucho que tienen no tiene mayor valor. Tú los vas a poder lanzar porque ellos no tienen nada. Y fíjate que eso ocurre, el inversor, el que adquiere, apuesta, confía. Y en efecto, ¿no? Como ya dije, hay poseedores que no tienen nada. Pero esos poseedores, ¿qué argumentan? No visitó. Y como no visitó la posesión antes de adquirir, no tiene buena fe y entonces no puede ganar. Allí hay que tener cuidado, ¿no? Yo, como adquirente, de repente no visité. O si visité, no hay ninguna evidencia de eso. Pero eso, Anthony, se evalúa después. Porque el hecho de que yo visite o no visite, en automático no le va a dar un título a alguien que no tiene ningún acto jurídico de base para estar poseyendo, ¿no? Entonces muchas veces en algunas decisiones, ¿no? Se aprecia que hay un poquito este desorden, ¿no? Se piensa que lo primero que hay que hacer es visitar la posesión, que si no visitas, todo está perdido. Eso es bien relativo, bien relativo. O sea, si yo como adquirente confío en el vendedor, en mi transferente, de lo que he podido investigar, de lo que he podido indagar, esos poseedores solo tienen papeluchos sin mayor sustento, yo tengo que poder triunfar y yo no tengo por qué acreditar que visité. Claro. No, porque el sujeto que está dentro no tiene ningún título. Una vez que acredite ese demandado, esos poseedores que tienen algún título, algún sustento, ahí recién entra a tallar la buena o mala fe, si visitó o no visitó, si ese adquirente estuvo en posibilidad de enterarse de ese título. Pero si esos poseedores no tienen nada, la posesión por sí misma no da ningún derecho, no tiene que haber un acto jurídico, una norma legal que sirva de base, ¿no? Claro. Eso es lo que podríamos mencionar frente a tu pregunta, ¿no? Muy interesante, doctor. Y muy, muy acertada sobre todo, porque cuando nosotros hablamos de litigios en materia civil, en materia patrimonial, nos vamos a encontrar con que muchas veces llegan a la Corte Suprema, llegan a instancias superiores y terminan aletragándose demasiado. Terminan llevando muchísimo tiempo y terminan ocasionando que tal vez una persona que ha querido comprar una casa para cumplir el sueño de la casa propia,
cumplir su proyecto de vida, no pueda hacerlo, no pueda realizarlo. Entonces, habría quien diría, ¿no? Para tutelar estos derechos, este tipo de situaciones donde una persona se encuentra poseyendo un bien y tiene un contrato de arrendamiento, que inscriba dicho contrato de arrendamiento en registros públicos para que de esta manera, si es que otra persona quiere comprar el bien que se está poseyendo, pueda tutelar su derecho. ¿Cuál es su postura frente a esta propuesta, doctor? Bueno, esta problemática de hacer obligatorio el registro, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema un poco yendo más allá de Ujú, la pregunta, esto de la protección y el registro. Yo soy de la idea y coincido con la doctora Rosario Guerra, ¿no? Que tiene la siguiente tesis: si el bien ya está inscrito, tendría que ser obligatorio. Todo lo ujú, que, si tú te quieres proteger, inscríbete. ¿Quieres proteger tu derecho inmobiliario? Inscríbelo, si no, no va a tener nada. ujú, Hacerlo, entre comillas, en sencillo, obligatorio, pero para lo que ya esté inscrito. Lo que no esté inscrito, todo lo que no está saneado, bueno, ya será la posesión el recurso principal, y el que tiene el bien o el que tiene algún derecho, pues debe cuidar o preocuparse porque su adquisición o el derecho que tiene se vea más o menos reflejado con la posesión, porque si no, ¿cómo vas a publicitar la titularidad que tú tienes? Entonces, no hay que olvidar que por eso está la sentencia del TC en esos términos, ¿no? ujú, La posesión también es un medio para publicitar los derechos, ¿no? claro. Entonces, yo sí coincidiría que si hablamos ya un poco más allá de todo, ¿no? Que debiéramos tomarnos un poquito más en serio que lo que ya está inscrito se vuelve obligatorio, un requisito sine qua non, ¿no? Claro, se dice, no, es que en el Perú no existe esa costumbre, no es parte de nuestra realidad. O sea, nuevamente, son bienes que ya están saneados registralmente, no se Ujú, está pidiendo que sea generalizado, que sea algo mixto, ¿no? Porque el 949 de verdad no genera mucha protección y genera muchos problemas, ¿no? ujú, Quizás los abogados, abogadas litigantes, les o nos conviene que siga el 949 como está, pero si pensamos en una perspectiva macro de bienestar social y demás, debiéramos ya tomarnos en serio la posibilidad de, entre comillas, hacer obligatorio el registro para lo que ya está inscrito, si es que los sujetos quieren protección, ¿no? ujú. Muy importante crítica que estamos haciendo también a muchas instituciones. De hecho, no sé si usted lo recordará, doctor, pero el 911 ya se menciona al poseedor precario y Mm. presenta que una persona es precaria cuando no tiene un justo título o un derecho que respalde su posesión, ha sido en el pasado interpretado de manera incorrecta, tanto así que se convocó a un pleno distrital, si mal no me equivoco, en Ventanilla, donde surgía esta pregunta, ¿no? El hecho de yo ser familiar de otra persona. Por ejemplo, Anthony Rosas vive con su madre. Anthony Rosas tiene 40 años. Anthony Rosas no trabaja, no aporta a la casa y su madre es una mujer de 60 años. El simple hecho de ser familiar le da un derecho para que pueda poseer el bien. Surgía esa pregunta, ¿no, doctor? Ujú. Y fue, por suerte, ya solucionada esa incertidumbre. Sabemos que no, a menos obviamente que exista una obligación legal, como lo puede ser una obligación de alimentos o una obligación del padre para con un niño cuando es adolescente o cuando es niño propiamente. Y también surge una suerte de crítica, ¿no? Porque muchas veces instituciones, muchas veces incluso tienen que llevarse casos hasta la Corte Suprema para resolver algo que debería ser en esencia sencillo. Doctor, cuando yo quiero comprar un inmueble y estoy casado, hay determinadas diligencias que yo debo realizar. Y también por parte del vendedor. Coméntenos un poquito sobre este tema y también sobre cuáles serían las problemáticas de no ver que estoy contratando con una persona casada. Bueno, a ver, un poco en orden. Sobre el asunto del desalojo entre familiares, en efecto, creo que debe recordarse el acierto, diría yo, del Pleno Nacional Civil y Procesal Civil del 2019, Ujú. que fue el último pleno civil presencial, por cierto, ahí todos fueron virtuales y Mm. ya van a ser 3 años, creo, sin plenos nacionales civiles. El último fue el 2023. Y ahí lo que se destacó es lo que tú bien has resumido, ¿no? La importancia de las leyes especiales, ¿no? Como la ley del adulto mayor, Sí. el Código de los Niños y Adolescentes, para proteger principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Un niño, una niña, un adolescente, un adulto mayor, obviamente no por su condición de tal, sino en tanto y en cuanto esté en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ujú, Allí lo preocupante en su momento fue que siendo el desalojo
un proceso, digamos, infraconstitucional por Ujú, excelencia, la Suprema lo estaba resolviendo como si fuera un proceso de inconstitucionalidad, porque hacía aplicación directa de las normas constitucionales, un proceso sumarísimo, ya bien complicado. Ya con el Pleno Nacional, un poquito que se genera orden, ujú, porque muchas cosas, como el caso que has propuesto, ¿no? Que recuerda este famoso caso que en el portal del EP se difundió bastante de Cusco, ¿no? De ujú, estos hijos de 40 y tantos añitos, ¿no? Que no se querían ir. Y bueno, obviamente hay un tema de que el adulto mayor, ¿no? Que está en una situación de vulnerabilidad, estos hijos están en el bien, no tienen ningún derecho ni nada. El adulto mayor en este caso no les debe ujú. nada a estos hijos que se pueden valer perfectamente por sí mismos, y por eso en el ejemplo que tú propones obviamente tienen que ser expectorados del bien totalmente, ¿no? Eso de un lado. Ahora, en relación a lo último que mencionaste, yo creo que hay que hacer un análisis de cómo ha ido evolucionando el asunto del octavo pleno casatorio, Ujú, de los actos de disposición de bienes sociales por un solo esposo, una sola esposa, el 315 del Código Civil. Porque fíjate, yo adquiero un bien, veo que es de un señor o de una señora, de un joven, de una ujú, señorita, pero yo válidamente me puedo preguntar, ¿no estará casado? ¿No estará casada? Y bueno, fuera solo eso. También tengo que preguntarme, ¿no tendrá una convivencia? Y esas mm, convivencias, como sabemos, pues no tienen que estar inscritas ni notariadas, entre comillas, ¿no? Y es bien complicado. Ahora, con la lógica estricta del octavo pleno, si yo me llevo la ingrata sorpresa de que le compré a una persona que había adquirido, estando vigente una sociedad de gananciales, sea por matrimonio o por unión de hecho, ujú, ese acto podría ser nulo, ¿no? Y la claro. pareja de mi vendedor, la pareja de mi vendedora podría sorprenderme ingratamente con una demanda de nulidad, ¿no? Entonces, lo que creo que hay que resaltar allí es que ya se van presentando casos donde la Corte Suprema está adoptando una noción especialmente amplia de la buena fe o del tercero de buena fe. Ujú, Si yo como comprador no me he encontrado en la posibilidad razonable de darme cuenta o poder conocer el real estado civil de mi transferente, yo no he podido darme cuenta, no he estado a mi alcance objetivo que el transferente, la transferente, era casado conviviente, que ese bien era parte de una sociedad de gananciales, yo soy de buena fe. ujú, O sea, ya ha habido decisiones de la Corte Suprema que lo han estado manejando así. Pero fíjate, Anthony, que en rigor eso es una inaplicación del octavo pleno. Yo creo que ese es un tema pendiente a nivel jurisprudencial, evaluar si realmente el octavo pleno se está cumpliendo o lo están, entre comillas, interpretando porque se ha caído en la cuenta, pues, que su aplicación rigurosa es totalmente impráctica y perjudicial para el tráfico jurídico, ¿no? Porque claro, se dice, no, pero eso no es ninguna novedad porque el propio octavo pleno casatorio dice que hay que proteger la buena fe, ahí lo dice en una de sus ujú, reglas. Sí, pues, pero es la buena fe del tercero, del 2014, del adquirente, ¿no? Si yo le compro, ¿no? A Juanito Pérez era casado, su esposa demanda la nulidad del acto entre Juanito Pérez y yo no soy un tercero. exacto. A mí no me protege el 2014. Ujú, Si yo luego lo que me vendió Juanito te lo transfiero a ti, tú sí estás protegido, tú sí puedes invocar frente a la esposa de Juanito el escudo del 2014, pero yo no. No, pero y mi buena fe, es que la buena fe no subsana la nulidad. Las ujú, nulidades no desaparecen porque alguna de las partes del acto nulo hay obrado de buena fe, claro. ¿no? Entonces, pero ya están saliendo decisiones donde en supuestos como este la Corte Suprema me considera a mí tercero de buena fe. Ujú, Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando con el octavo pleno, no? O sea, ¿lo están aplicando o ya hay una inaplicación de facto de sus términos en tanto y en cuanto, pues, su aplicación rigurosa es perjudicial para el tráfico jurídico, ¿no? De todas maneras, una persona al momento de adquirir un bien debe tener los cuidados, tomar los resguardos de haber hasta cierto punto
habrá estado casado, habrá estado casada, habrá una unión de hecho, por lo menos tratar de ser sutil con las preguntas, ¿no? De que no es un tema de querer acosar a la persona con la que se está haciendo trato al preguntarle por su vida amorosa, sentimental o por su estado civil en concreto, sino porque hay una preocupación legal fundada en un precedente, ¿no? Ujú. Sin embargo, insisto, creo que una tarea pendiente es ver cómo la Corte Suprema está tratando al octavo pleno, ¿no? Sí, muy interesante, doctor. De hecho, me recuerda mucho a una obra, Comentarios a los plenos casatorios de la Corte Suprema, una obra muy buena donde el autor incluso invita a los lectores para que de esta manera puedan conversar con él si es que tienen algunas interrogantes. Una obra que ha acompañado a muchos estudiantes de Derecho, estoy seguro de a muchos abogados de nuestra comunidad jurídica. En marco de estos temas, doctor, es muy importante explicar lo que es un pleno casatorio, cuál es la relevancia, cuáles son los alcances que tienen estos puntos. Y muchas veces cuando hablamos de actos jurídicos nos vamos a encontrar con la cita de un pleno casatorio propiamente, ¿no? Para hablar de la nulidad manifiesta. Doctor, antes de pasar a ese último tópico y hablar sobre la nulidad manifiesta de los actos jurídicos y cómo invocarla en materia inmobiliaria, quisiera que hagamos un pequeño ejercicio práctico y se nos explique o podamos explicar qué es la escalera pontiana y cómo se aplica propiamente en un caso de nulidad de acto jurídico o en un caso en materia inmobiliaria. Por favor, doctor. Bueno, nosotros en nuestro texto, La invalidez y la ineficacia del acto jurídico, segunda edición que publicó aquí LP, no hay por iniciativa del doctor Vilca. Esto ya van a ser 4 años, ya el tiempo Ujú, vuela en unos meses. Bueno, ahí un poco hemos recordado un esquema del profesor Francisco Pontes de Miranda, ¿no? Un profesor brasileño muy importante de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? ujú, Y bueno, se habla de un esquema bastante conocido por los brasileños, ¿no? En una escalera de 3 escalones, ¿no? El primero es la existencia, el segundo es la validez y el tercero la eficacia. Y en buena cuenta, eso es también lo que está mencionado en el noveno pleno casatorio, ¿no? Habla ujú, de juicio de relevancia, juicio de validez, juicio de eficacia. Eso está vinculado a esta escalera, ¿no? Pontes, entiendo, decía pues que se le complicaba explicar los temas de invalidez, de ujú, ineficacia, y este esquema se le ocurrió para tratar de hacer un poco más digerible o hacerlo un poco más comprensible, ¿no? Entonces, si yo no advierto en el caso concreto una declaración de voluntad plenamente formada, plenamente armada, si está ausente, digo, no existe el contrato, no existe ujú, el negocio. Pero si la declaración de voluntad se ha conformado a la perfección, está completa, vamos a decirlo así, una declaración de voluntad completa, un acuerdo completo, ya que estamos hablando de contratos, ya decimos, hay contrato, hay negocio, existe, ujú, y subo al siguiente escalón. Si mi diagnóstico en el primer escalón es que no hay una declaración de voluntad terminada, no hay un acuerdo completo, ya no subo al segundo escalón y el contrato, el negocio se queda como simplemente inexistente. Pero si se supera eso, segundo escalón, la validez. Y la validez que revisa, la validez que tiene en cuenta, si el negocio jurídico respeta la normativa imperativa o no. ujú, Entonces, si se respeta las normas imperativas, válido. Si no respeta las normas imperativas, inválido. Y la invalidez tiene, bueno, por lo menos a nuestro juicio, 3 tipos, ¿no? La nulidad, la anulabilidad y la impugnabilidad, ujú, ¿no? Por otro lado, si el acto es válido, perfecto, vamos al tercer escalón. Lo que ocurre es que, a diferencia de la subida del primer al segundo escalón, del segundo al tercero siempre se sube, ujú, solo que el válido tiene cierto comportamiento en el tercer escalón y el inválido tiene su propio comportamiento. Ese tercer escalón es, como decíamos, el de la eficacia. ¿Qué cosa es la eficacia? La producción de efectos. Si ese contrato, si ese negocio puede crear, modificar o extinguir derechos y deberes, relaciones jurídicas, situaciones jurídicas subjetivas, no ujú. siendo más técnico, ¿no? Derechos y deberes en sencillo. Entonces, si mi contrato puede crear, modificar derechos y deberes, derechos y obligaciones, produce efectos. Si no, es ineficaz. Entonces, con el nulo, que es un poco lo que estamos conversando un poco más ahora, el nulo es inválido, Ujú, viola normas imperativas
Y el nulo tiene una condición muy particular en el tercer escalón, ¿no? No produce ninguno de los efectos que las partes se han propuesto. Los efectos que las partes han buscado o se han propuesto, la ley no los va a amparar, no les va a prestar tutela, Ujú, pero sí produce los llamados efectos no negociables, o sea, efectos que la ley impone, ujú. ¿no? Por ejemplo, alguna responsabilidad administrativa, alguna responsabilidad penal, alguna responsabilidad civil por daños y perjuicios. Claro. Esos efectos la ley los impone dejando de lado, prescindiendo de si las partes quisieron o no quisieron el acto nulo, Ujú, ¿no? Por ejemplo, si alguien adquiere de un titular aparente, de un titular que es simulado, pero ujú. ese titular aparente traiciona el acuerdo simulatorio y quiere transar con un tercero, si ese tercero es de buena fe, por más que le haya comprado un titular aparente, su adquisición va a estar protegida, Ujú, ¿no? Y ese es un efecto de la ley, ¿no? Ese ujú, titular aparente, por ser aparente, su título es nulo, en principio no debiera poder transmitir la propiedad, claro. pero la ley impone ese efecto para la seguridad del tráfico jurídico, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en sencillo, esta escalera de 3 niveles que, repito, palabras más, palabras menos, también aparece en el noveno pleno casatorio descrita, graficada, ¿no? Muy, muy, muy importante conocer la escalera puntiana y sobre todo su aplicación práctica. Hemos mencionado un poco sobre la relevancia de registro, de cómo muchos casos civiles terminan dando frutos para que ciertamente a través de la jurisprudencia se puedan solucionar controversias que se puedan dar en diferentes partes de nuestro país. Doctor, explíquenos un poco sobre qué es la nulidad manifiesta de los actos y propiamente también cuándo se puede declarar la nulidad de oficio de un acto. Bueno, el noveno pleno casatorio establece esta figura de la nulidad manifiesta, ¿no? Cada vez que el juez, la jueza advierta para resolver un caso, puede ser importante evaluar una nulidad evidente. Ujú, El juez, la jueza debe generar un contradictorio previo antes de determinar, de diagnosticar de manera definitiva a nivel de instancia si es que hay esa nulidad o no la hay. Tiene que haber un ujú, contradictorio. Para que se dé este contradictorio, el juez tiene que establecer esta nulidad. Es importante para resolver el caso. O como dice el noveno pleno, es una nulidad importante para la solución del ujú, caso. Y hay que recordar que esa solución puede ser tres, no dos. ujú. Tres: fundada, infundada o improcedente. Sí. Y es la solución, con eso se termina la instancia, ¿no? Entonces, claro, yo puedo evaluar la nulidad manifiesta de un contrato para determinar la improcedencia de la demanda, por supuesto, o para ver si es fundada o infundada dependiendo de, ¿no? Ahora, aquí dos cosas, ¿no? Que creo yo importantes. Primero, el concepto de nulidad manifiesta, guste o no, eh, depende mucho del criterio del juez. Ujú, Esa es la realidad. La regla 4 del noveno pleno casatorio civil dice inmediatamente perceptible, fácil de identificar, pero son términos que en la aplicación concreta, guste o no, van más o menos van a depender del buen criterio de la juez o juez. ujú. Quizás, Anthony, podríamos ponernos a reflexionar si se requiere pericia para la determinación de la nulidad manifiesta, no tendríamos realmente una nulidad manifiesta, porque la pericia, como dice el Código Procesal Civil, es un medio de auxilio del juez cuando el juez no puede apreciar por sí mismo los hechos. Por eso Claro. requiere auxilio. Sin ese Ujú, auxilio no la hace, digamos, ujú. ¿no? Pero el noveno pleno dice que la nulidad manifiesta tiene que ser inmediatamente perceptible. Claro. Entonces, si yo necesito una pericia para percibir la nulidad manifiesta, esta ya no es inmediatamente Inmediata. perceptible. Ujú, Sería simplemente ujú. mediata. No se cumpliría con la regla del pleno, por ejemplo, ¿no? Este carácter de la inmediatez podría ayudarnos a limpiar la cancha para saber cuándo estamos y cuándo no estamos ante un supuesto nulidad manifiesta, pero eso no quita que sea problemático y tienen que saber las doctoras que nos escuchan que ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema que ha considerado que hay nulidad manifiesta, aunque se requiera pericia para determinarla. Entonces hay un Claro. concepto bastante amplio. Yo creo entonces que lo principal es el asunto procesal, Ujú, ¿no? Nosotros entendemos que la nulidad manifiesta debe activarse como una acumulación objetiva sucesiva.
dentro del proceso civil. El juez advierte que hay una posible nulidad manifiesta, incorpora la pretensión de nulidad manifiesta y la somete a discusión entre las partes. Por eso el noveno pleno dice que cuando el juez detecta la posible nulidad manifiesta, le da a las partes el mismo plazo que han tenido para contestar la demanda, para que ofrezcan medios probatorios y hasta puedan formular excepciones sobre esa posible nulidad manifiesta. Claro. Lo que normalmente se hace hoy en día, muchas veces, es que esa nulidad manifiesta se trata como punto controvertido, ¿no? Determinar la posible nulidad manifiesta, pero eso realmente es bastante antitécnico, porque si el noveno pleno dice que podemos formular excepciones sobre el tema de la nulidad manifiesta, preguntémonos, ¿el Código Procesal Civil contempla la posibilidad de excepciones contra puntos controvertidos? Eso es un absurdo, eso no tiene ningún sustento legal. Entonces, con esa consideración nada más, ya uno tendría que ir descartando la idea de que la nulidad manifiesta sea incorporada como un punto controvertido, por la simple y sencilla razón de que es un absurdo hablar de excepciones contra puntos controvertidos. Las excepciones son, ¿qué cosa? Mecanismos de ataque contra pretensiones. Entonces, la nulidad manifiesta es eso, una pretensión, no que el juez incorpora de oficio. Por lo demás, Anthony, y esto muchas veces pasa desapercibido, el fundamento 60 del noveno pleno casatorio, el famoso fundamento 60, dice expresamente eso, una sola vez en todas las decenas de páginas del noveno. Pretensión incorporada de oficio, así lo dice literalmente, solo que a muchos, a toda la comunidad jurídica, creo que buenos años se nos ha estado pasando eso, ¿no? Entonces es una pretensión que el juez incorpora de oficio, y lo interesante también es que esta posible nulidad manifiesta, hasta la Corte Suprema lo puede advertir, aunque nadie lo haya mencionado en el recurso de casación. O sea, es increíble. de oficio completamente, ¿no? De repente el nuevo abogado, la nueva abogada denuncia eso en una entrevista con los vocales, con el secretario, el relator, no sé, que le da cuenta a los magistrados supremos y, oiga, aquí hay una posible nulidad manifiesta y hay que anular los actuados para que sobre esa posible nulidad manifiesta se discuta en las instancias de mérito, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esta figura de la nulidad manifiesta. Eso hace que para mí el noveno pleno sea, a efectos operativos, el más innovador de los 10 plenos casatorios. Yo tengo ahí un ranking muy personal, ¿no? Por lo menos en el ámbito patrimonial. Yo creo hasta ahora, ¿no? El pleno casatorio mejor argumentado para mí es el pleno séptimo, eso lo tengo súper claro. Es el que hace mayor desarrollo de argumento, contraargumento. No sé si el 11º le vaya a ganar por ahí. El pleno más usado en el ámbito patrimonial es el desalojo, el cuarto. Al menos yo en mi práctica profesional he notado como el cuarto tiene una fama incluso fuera del ámbito jurídico. No sé, eso ya, ¿Cómo sí, doctor? ya nos dice, ¿no? Que ya la gente sabe, cuando hablamos de desalojo, cuarto pleno, en automático, ¿no? Y en el ámbito de lo innovador, de lo que puede hacer un juez en un sumarísimo, es el noveno pleno, Claro. ¿no? Entonces, creo que eso es lo que habría que resaltar en relación a esta figura tan importante, ¿no? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Hemos Gracias a abordado ti. prácticamente todos los tópicos más relevantes que podrían abordarse en estos cortos minutos de nulidad de acto jurídico. Y ciertamente, antes de cerrar la entrevista, les recordamos que el doctor Ford forma parte de nuestra plana docente para nuestro nuevo diplomado en Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial. Asimismo, doctor, como le comentaba en una pequeña antesala, esta entrevista buscamos de que trascienda, ¿no? Y hay algo muy importante a destacar para los estudiantes de Derecho, para nuestros colegas que se van a inscribir en este nuevo diplomado. La inteligencia artificial está avanzando mucho, están que se crean nuevas tecnologías para poder estudiar tal vez de una manera un poco más productiva, un poco más idónea. El derecho está evolucionando y muchos libros de antaño están dejándose de leer, muchas entrevistas de antaño están dejándose de ver, muchas clases también que muchas veces fueron repasadas por constantes ocasiones en marco de acto jurídico tal vez se dejen de ver, y ante tanta tecnología nueva, ante tantos medios nuevos para aprender, ¿qué consejo le daría usted, doctor, a un joven estudiante de Derecho que quiera aprender sobre nulidad de acto jurídico, anulabilidad de acto jurídico, frente a tanta información, algunos dirían slop, de derecho que tenemos ahora en redes más que nada? Bueno, yo el día de ayer, precisamente cerrando un curso, ¿no? Con algunos de los queridos estudiantes de UPC,
Justo nos tocaba cerrar ayer el curso con ellos, en acto jurídico precisamente, en Fundamentos 1. Y una de las cosas que estábamos reflexionando era que, digamos, la IA trae aspectos positivos, negativos. Es como una ola, Ujú, ¿no? Dos opciones: dejas que la ola te lleve, ese sería el lado negativo, o coges tu tabla y aprovechar la ola y verla como algo más bien positivo, ujú, ¿no? Entonces, quizás en mi época, estudiar tomaba más tiempo, ¿no? Leer un libro, revisar un libro. No se va a comparar nada con la lectura directa de un libro entero, ¿no? Sin embargo, un uso responsable y diligente de la inteligencia artificial, eso también hay que aceptarlo, nos puede ayudar a estudiar más rápido, ujú, ¿no? Y de repente, si a alguien le tomó estudiar ciertos libros meses, alguien con ayuda de IA y poniéndoles la camiseta del estudio, le puede tomar semanas nada más, ujú, ¿no? Estando allí, preguntando y repreguntando, luego de alimentar a la IA con los materiales adecuados y siendo también, por eso es que yo no puedo esperar la recompensa inmediata. Tengo ujú, que corroborar, tengo que ver qué subo, tengo que ver qué tipo de IA utilizo para reducir el índice de alucinación sin dejar de corroborar dentro del estudio. No estoy hablando del ejercicio profesional, ujú, sino, como me has pedido, de un estudiante de derecho, ¿no? Que está tratando de aprender. De hecho, a la IA yo la puedo alimentar con videos, ujú. ¿no? De un video de 6 horas puedo ver, mapear sus aspectos clave, seguramente en 1 hora o menos, y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir sin parar, ¿no? Y de tal manera que de repente lo que una persona ha estado viendo 2, 3 videos, varias horas, se ha visto una docena de videos y los Ujú, ha tenido muy bien mapeados gracias a esta tecnología que, guste o no, hace unos años era un sueño, ujú, ¿no? Entonces, si yo voy a usar la inteligencia artificial para que me haga la tarea, para esforzarme menos y no para aprender, estoy dejando que la ola me lleve y que eventualmente puedo terminar ahogado. En cambio, si yo utilizo la IA para escoger la tabla, ¿no? ujú, Para yo estudiar, formarme mejor, profundizar más, de eso se trata ahora, ¿no? Porque si uno va a estar simplemente con un conocimiento muy básico, muy general, desgraciadamente motivado eso porque la IA me hace la tarea y punto final, y no me preocupo realmente por mi formación, eh, de aquí con la velocidad exponencial que está avanzando esto, con la tremenda velocidad que tiene esta tecnología, va a ser complicado, ¿no? O sea, no sé si aquí ha habido oportunidad de mencionarlo, pero lo diré yo, en todo caso, una vez más, de ser el caso, que ya ha habido reportes en Estados Unidos y eso sí, ha circulado de cómo ciertos estudios legales están contratando menos practicantes, ujú, están contratando menos abogados junior, porque la IA lo está haciendo, pues es claro. las tareas rutinarias, las tareas más o menos sencillas las está haciendo la IA. Entonces, si yo no me preocupo por estudiar bien, yo no me preocupo por profundizar en las diferentes fuentes, a pesar de tener la tecnología que me puede ayudar a hacer eso medianamente rápido, Ajá. estoy perdiendo una gran oportunidad. Me quedo con un conocimiento muy básico. Cuando salga al mercado, desgraciadamente, no voy a hacer una competencia con a la IA, ¿no? O sea, ChatGPT 5, 6, creo que hoy día o mañana sale, Fable de Claude, ellos trabajan 24/7. Ujú, Esa es la realidad, ¿no? Si yo tengo que procesar unas jurisprudencias, una documentación de un cliente, bueno, el tiempo no me da, tendría que levantarme el abogado, ¿no? La abogada, en fin, lo que fuese, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, pues el asistente no se va a levantar, el abogado junior no se va a levantar a esa hora, ujú, pero la IA te está esperando ahí lista para trabajar sin parar, ¿no? Y cada vez con rangos de alucinación cada vez menores. menos, ¿no? Y van saliendo distintos tipos de IA que están exclusivamente ancladas a las fuentes que uno les suba y les alimente, ¿no? Entonces yo creo que el principal consejo es primero ser consciente de que puede ser una ola que nos puede ahogar si no nos preparamos. Ujú, Y por el contrario, puede ser una plataforma para uno avanzar muchísimo más si es que en lugar de dejarse ahogar por la IA, uno se sube a ella
y hace, la metáfora, hace tabla, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por esa reflexión final, doctor. Y sí, destacamos la relevancia de estudiar los temas de materia inmobiliaria, los temas de acto jurídico, porque pasa el tiempo y uno recuerda muchas veces esas noches, ¿no? Esas noches en las que uno se queda revisando un libro hasta una madrugada, preparando resúmenes, haciendo pequeños informes para poder profundizar en rigor de lo que son esos temas. En ese sentido, doctor, ya hemos culminado con la entrevista del día de hoy y quisiera pedirle algunas palabras finales para cerrar esta entrevista. Sí, gracias nuevamente, Anthony, por la invitación. Gracias a los queridos amigos de LP por la nueva oportunidad. Y bueno, ya nos estamos viendo pronto en el diplomado para conversar, a desarrollar y analizar este y otros temas. Ya nos vemos pronto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos.